Bien, buen día, todavía es de día, todavía sigue siendo buen día, ¿verdad? Vamos al inicio de la clase de hoy de la lección número 6, que tiene como título la teoría del delito. Y tiene, esta teoría del delito tiene varios títulos, pero no es largo, que vamos a ir haciendo ya. Cada título vamos a ir leyendo para que podamos entender y tener un mejor conocimiento de la, de la materia. Y dice en su introducción de este día, fecha 12 de abril de 2024, que dice, la teoría del delito, en su introducción dice, los principios generales que se aplican a todos los delitos y crimen en común son teorías del delito. O sea, la teoría del delito se ocupa de las características que debe tener todo hecho para ser considerado hecho punible. Porque debemos saber que existen eh, dos tipos dos clases uno es delito y el otro es crimen. Hay muchos que hasta hoy, los que no saben, van a confundir que es un delito y que es un crimen. Van a decir que son las mismas cosas, pero son diferentes. Entonces, nosotros vamos a ir sabiendo, a medida que vamos eh, leyendo esto, vamos a ir sabiendo lo que significa cada uno de ellos. Y dice, el concepto total y concepto analítico del delito, que son hechos punibles, según en el artículo 14 del Código Penal. Si en algún momento, si alguien de ustedes tiene el Código Penal, pueden buscar en el artículo 14 del Código Penal. Y en sus definiciones dice, tiene en total, tiene 16 definiciones. Y vamos a ir viendo cada una de ellas porque todas son muy importantes. A los efectos de la ley se entenderán como dice, conducta, la acción y las omisiones. Son la persona hace y de lo que la persona deja de hacer. En algunos casos nosotros vemos lo que pasó y nos callamos. Eso se llama omisión. No, no quiero decir nada porque no me quiero meter en problemas. Son palabras que se usan mucho. No, no me quiero meter en problemas. Pero si es que nosotros vimos que que lo que pasó está mal y nos callamos, nosotros también formamos parte de ese delito o de ese crimen, lo que haya sucedido de, al tener una omisión. ¿Okay? De tipo legal, es el número 2. El modelo de conducta con que se describe un hecho penalmente sancionado respecto de su tipificación. Tipo legal. El modelo de conducta con que se describe un hecho penalmente sancionado respecto de su tipificación. Es lo que les dije. A partir de acá, según el tipo legal, podemos ver si eso es delito o es un crimen. El tercero dice tipo de base. El tipo legal que describe el modelo de conducta sin considerar posibles modificaciones por agravantes o atenuantes. No interesa lo que haya sido. Lo que se cometió haya sido crimen o delito, está penado. Por eso dice, sin modificación, sin considerar posibles modificaciones por agravantes o atenuantes. Agravantes es cuando se agravan las cosas y cuando atenuantes es cuando las cosas sean más leves. El cuarto es el hecho antijurídico. La conducta que cumpla con los
presupuesto del tipo legal y no esté amparado por una causa de justificación. La conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal y no esté amparado por una causa de justificación. A partir de por eso, todo lo que en la antijuridicidad es todo aquello que nosotros o que la persona comete sabiendo que está mal, porque sabemos que hay una ley y nosotros esa ley debemos respetarla. Entonces, por eso dice que es hecho antijurídico. La reprochabilidad, reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a su conocimiento. En algunos casos, muchos saben lo que están haciendo. Por eso se habla de reprochabilidad. Si es que la persona hizo conscientemente de lo que, de cualquiera de los motivos, haya sido su motivo, razón o circunstancia, que haya robado, haya matado, entonces ahí se aprueba o se reprueba la reprochabilidad. Se estudia cuál fue. El número 6, el hecho punible. Un hecho punible antijurídico que sea reprochable y reúna en sus casos los demás presupuestos de su punibilidad. Y a partir de ahí se sabe, la fiscalía ya sabe, al hacer el estudio, ya sabe cómo caratular. Si es delito, si es o no delito. ¿Sí? El séptimo es sanción, las penas y las medidas. Penas son cuando ya el juzgado o el juez haya dictado ya una sentencia. Y las medidas son aquellas medidas alternativas, normalmente se le llama las medidas alternativas a la prisión. ¿Sí? No se va directamente a prisión, pero mientras dure el proceso de investigación, el acusado está demorado o está en su casa sin poder salir de allí. El octavo es el marco penal. La descripción de las sanciones previstas para el hecho punible y, en especial, del rango a que la sanción aplicada puede oscilar entre un mínimo y un máximo. De acuerdo a lo que hizo, entonces tiene un mínimo y un máximo. ¿Qué significa eso? Que puede ser un año o 30. El mínimo es de un año y el 30 es el máximo. Por eso habla mucho del marco penal. También se habla de los participantes. Eh, en muchos casos, en los robos principalmente, en los asaltos que suelen haber, que nosotros conocemos por asalto, dice los autores y los participantes. Todos tienen la misma culpa. No porque uno entró a robar y el otro quedó en la calle, no tiene culpa. Todos tienen la misma culpabilidad, por eso dice participantes, los autores y los participantes. ¿Quiénes son los partícipes? Los instigadores y los cómplices. Yo también soy cómplice. Si yo me quedé allá como campana, tengo la misma, eh, cometí el mismo delito que cometió el otro. Hasta inclusive es más, si yo me quedé como campana en la esquina y ellos entraron y mataron para robar, tengo la misma culpa que ellos. El número 11 dice, el emprendimiento. El hecho punible es sancionado con la misma pena para su consumación y por su tentativa. El hecho punible es sancionado con la misma pena para la consumación y para la tentativa. Consumación significa de que el hecho ha ocurrido.
Y tentativa es cuando la persona tenía la idea de realizarla, pero no lo hizo. Y se fue, procuró de hacer y no lo hizo. Entonces ahí se llama a esa es la llamada tentativa. Intentó, pero no lo hizo. Dice, la consanguinidad hasta el cuarto grado del cónyuge y los afines en línea recta hasta el segundo grado, sin considerar, perdón, ese era el emprendimiento. Los parientes, es el número 12. Los consanguíneos hasta el cuarto grado, el cónyuge y los afines en línea recta hasta el segundo grado, sin considerar. 1. A. La filiación matrimonial o extramatrimonial. B. La existencia continua del matrimonio que ha fundado la relación. C. Existencia continua del parentesco y de la afinidad. Número 13. Dice, el tribunal es el órgano jurisdiccional con presidencia en su integración unipersonal o colegial. Dice, jurisdiccional es donde le corresponde solamente la jurisdicción, por decir, una jurisdicción de Paraguay, todo lo que le corresponde posiblemente al departamento, al noveno departamento, hasta ahí tiene jurisdicción el tribunal. Después ya no puede pasar. Todo lo que sea departamento del noveno departamento tiene jurisdicción. Órgano jurisdiccional con presidencia de su integración unipersonal o colegiado. Colegiados viene a ser ya el tribunal conformado por 3 participantes, el juez y también son jueces, solamente que se sortea quién será el presidente en ese momento o en esa causa. El funcionario es el que desempeña una función pública conforme al derecho paraguayo, sea este funcionario empleado o contratado por el Estado. Actuar comercialmente. El actuar con el propósito de crear para sí, mediante la realización reiterada de hechos punibles, una fuente de ingresos no meramente transitoria. Actuar comercial. Lo que hoy hablamos mucho, de lo que se habla mucho, es esto, eh, tráfico de influencia. Que yo tengo un pariente que tiene una empresa grande para proveer al Estado, entonces yo hago que esa empresa de mi pariente le provea al Estado sin que haya una licitación. ¿Sí? Por eso dice, el actuar con el propósito de crear para sí, mediante la realización reiterada de hechos punibles, porque eso también es un hecho punible. Y por último, el número 16 dice el titular de un derecho y de la persona que le representa de hecho y de derecho. Todos tienen esa responsabilidad. Este era el primero de todos ellos, que era el efecto de las leyes se entenderán cómo, ¿sí? Y ahora tenemos la segunda parte, dice, cuando como consecuencia de un resultado adicional del hecho punible doloso, la ley aumente, el marco penal del mismo. Todo el hecho se entenderá como doloso, aunque este hubiese sido producido culposamente, porque existen doloso y culposo.
¿sí? También eso vamos a ir viendo más adelante, la diferencia entre doloso y culposo. Como publicación se entenderán en las disposiciones que se remiten o remitan a este concepto. Los escritos, cintas, portadoras de sonido o imágenes, reproducciones y demás medios de registro. Todo esto tiene valor. Todo esto tiene valor de, para un momento en que esto haya tenido o se haga una denuncia. Ahora bien, ahora tenemos lo que es el concepto total. Dice, alude a la idea que tuvo el legislador de sancionar una conducta desvaloradora para que no atente contra los bienes jurídicos sancionados, con penas y multas. El delito es conducta grave devoradora que el legislador sanciona. El concepto analítico dice, el hecho punible está compuesto de 5 características. Y acá vamos a ver las 5 conductas que normalmente en un juicio se usa, ¿sí? Y voy a ir leyendo primeramente los títulos y después dice, la conducta, su tipificación, su antijurídica, reprochabilidad y penal. Y dice, conductas son actos por acción y omisión. Típica, es un tipo legal modelo, es un tipo legal, modelo de conducta necesaria para la tipificación. La antijurídica, desvalor de la conducta porque cumple con el presupuesto del tipo legal y no tiene justificación de causa. Es reprochable por el desvalor del sujeto debido a que conoce lo antijurídico del hecho y a pesar de ello lo realiza. Es penable porque cumple con los presupuestos de la penalidad y es sancionable. Por lo tanto, el hecho punible es una conducta del tipo legal antijurídico reprochable y punible. Normalmente esto en un juicio se usa. Y empezamos con la conducta. Es un acto de acción penal pública, ¿sí? O es un acto de penal, dice, y ese tipo de modelo necesario para la tipificación. Es antijurídica. ¿Por qué dice antijurídica? Porque la persona, como dice acá, el tipo legal y no tiene justificación de causa. Porque la persona es antijurídica porque la persona que hizo esto sabe que está mal, pero igual lo hizo. Es reprochable, dice, porque el sujeto debido a su que conoce y es casi igual a la antijurídica, es reprochable porque él sabía bien lo que está haciendo o sabe bien lo que está haciendo o sabía lo que hizo. ¿Y por qué es penable? Porque todo hecho antijurídico que se haya cometido tiene su pena. Mínimo o máximo igual, tiene sus penas. O pueden ser multa o pueden ser cárcel, ¿sí? O mejor, más conocido por pena privativa de libertad. Dice otro de los puntos, dice puntos de vista de la dogmática del delito actual. ¿Y qué nos dice? Dice, la dogmática actual sobre el delito se inclina hacia la teoría finalista, apuntando a que el humano actúe con una finalidad. Punto de vista del dogmática del delito actual. Que el humano actúa con una finalidad.
Si robó, él sabe para qué robó. Si mató, él sabe por qué mató. ¿Sí? El humano actúa con una finalidad. Finalismo y causalismo en la teoría del delito. Esto tiene dos, tres partes. Dice, la teoría del finalismo o ideológico. Dice, el ser humano actúa motivado por una finalidad. Por esto, lo que hay que analizar es cuál era la finalidad al realizar el hecho punible contemplando actos u omisiones en la finalidad del hecho. El ser humano actúa motivado por una finalidad. Si yo planeé robar, es por algo. Yo ya tenía en mente la idea. ¿Sí? Por eso dice, el ser humano actúa motivado por una finalidad. La crítica que se le hace es que al cometer un delito culposo no se puede determinar la finalidad del autor. Un hecho culposo normalmente sucede cuando, sin querer o haciendo de a propósito las cosas, sabiendo bien perfectamente lo que hiciste o en algún accidente de tránsito que le atropellaste a una persona y murió. Entonces, hay, tiene sus estudios. Y a partir de ahí se hace el estudio si eso fue culposo o doloso. Inclusive al entrar a hacer un robo, un hurto que vos quisiste, se quiso hurtar y eh, lastimosamente la persona con violencia fue hurtada lo que tenía y perdió la vida. Teoría de la causalidad. La teoría de la causalidad plantea que el hecho punible es el resultado de una acción, basada en la teoría naturalista de la causalidad, acción y reacción. Si no hay acción, no hay reacción. Por lo tanto, no hay hechos punibles. La crítica a esta teoría surge del delito de omisión. Al no haber acción, no hay delito. Y por lo tanto, por lo tanto, no considera como punible el acto de omisión. También deja la salvedad de que todo delito es doloso, ya que al haber acción hay reacción y por lo tanto va en contra de las instituciones como la nuestra, que es garantista desde el punto de vista de la presunción de inocencia. ¿Qué significa la presunción de inocencia? La presunción de inocencia significa de que el que cometió un delito o un crimen, mientras no se demuestra lo contrario, él sigue siendo inocente. Por eso dice la presunción de inocencia. Él se presume inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. La teoría voluntarista o de relevancia social. Con toda esta teoría relativista, toma un poco de cada una de las anteriores. Lo que tiene en común es la voluntad. Y no es esta voluntad socialmente relevante la que hace punible el hecho. Las categorías fundamentales de la teoría del delito. El título dice, el hecho punible es una conducta tipificada, antijurídica, reprochable y punible. Lo que ya habíamos visto en, recién hace instantes en una de las preguntas, eh, en uno de los títulos que teníamos. ¿Sí? Hay mandatos que se violan por omisión y se dividen en dolosos y culposos. Hay prohibiciones que se violan por acción y se dividen por culposo y doloso. Los hechos punibles más comunes son los cometidos por acción y son dolosos.
Luego dice otro título, la problemática del hecho antijurídico. Esto también está en el artículo 14 del Código Penal. Dice, el problema del hecho antijurídico es lo que se sanciona. El problema del hecho antijurídico es lo que se sanciona, es el acto. Pero muchas veces el acto es injusto, pero no es ilícito o antijurídico, hasta se vuelve antijurídico para otras ramas del derecho, pero no para el derecho penal. Por eso existe la reprochabilidad dentro del derecho penal, porque se sanciona también al sujeto por conocer lo antijurídico y su conducta y a pesar de ellos realiza el acto. Y a pesar de ellos, porque él sabe que es antijurídico, igual hace la problemática del derecho antijurídico según el artículo 14 del Código Penal. El concepto básico de ilícito en lo penal. Dice, en la subsunción que se hace del ilícito, o sea, es ilícito cuando la conducta está tipificada y es antijurídica. Es el desvalor de la conducta junto a la tipicidad de la misma. Dice, subsumir es considerar un caso específico dentro del marco legal, le da un valor inferior. Sub, por eso dice que le da un valor inferior. Luego viene el concepto, ¿qué es el concepto penal? Dice el concepto personal se refiere al desvalor de la persona que se le aplica en lo penal como la reprochabilidad del sujeto por conocer lo ilícito en sus actos y a pesar de ello ha actuado. El concepto personal se refiere al desvalor de la persona que se le aplica en lo penal, sabiendo de las consecuencias y sabiendo lo que estaba haciendo, igual lo hizo. Y acá tenemos las especies de los delitos o del delito penal. Dice, los delitos, que son, como les dije, son dolosos y culposos. Y acá vamos a saber lo que es. Doloso, dice, son intenciones, con intención, voluntad y discernimiento. El dolo implica dos elementos. El cognoscitivo, de que el saber de lo ilícito de su acto, y el elemento eh, volitivo de la voluntad de cometerlo. Con intención, voluntad y discernimiento. Intención, voluntad y discernimiento. Intención era, yo tengo que matar, yo tengo que hacer. Voluntad, voy a hacer nomás luego, o tengo que hacer. Y discernimiento, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo, o lo que estaba craneando, lo que estaba ideando, lo que dijo que va a llevarlo a cabo. El dolo, dice, implica dos elementos. El cognoscitivo, el de saber de lo ilícito, sabiendo lo que él estaba haciendo, sabiendo qué es, sabiendo que está mal lo que va a hacer o lo que está haciendo. El elemento volitivo de la voluntad de cometer. Sabiendo que estaba mal, sabiendo que está mal tu idea, igual lo hizo. Por eso es doloso. Y estos delitos dolosos son plenamente sancionables. Acá no hay otra cosa. En los
En los delitos dolosos no hay, eh, no hay vuelta que dar. Por eso dice, estos delitos dolosos son plenamente sancionados. Los culposos, en los cuales no existió la voluntad y solo actuó la impericia o negligencia. Los delitos culposos no son sancionables salvo que la ley exprese lo contrario. Fue lo que les dije, en un accidente de tránsito. Nadie quiere matar, nadie quiere chocar por sobre. Primeramente, nadie quiere chocar, y mucho menos nadie quiere matar a otra persona, excepto que ella tenga esa voluntad de hacerlo, ¿sí? Por eso es culposo, porque te ibas con tu auto, te salió un motociclista y le atropellaste y pasó lo que pasó. Y lastimosamente perdió la vida y todo eso. Entonces, no es que vos hiciste porque quisiste. Normalmente son accidentes de tránsito. En algunos casos, algunos obreros que ya murieron al caer de algún vicio, de algún andamio, también sucede. Y según dice, por último, los delitos dolosos y delitos culposos. ¿Qué significa esto? Dice, en el artículo 17 del Código Penal, dice, conducta dolosa y culposa. Uno, cuando la ley no sancionara expresamente la conducta culposa, será punible solo la conducta dolosa. Cuando la ley prevea una pena mayor para los hechos punibles con resultados adicionales respecto a dicha consecuencia, ella se aplicará al autor o partícipe cuando su conducta haya sido dolosa o culposa. No, por eso yo siempre les dije, creo que a este grupo, que el trabajo del tribunal, el trabajo principalmente del juez, porque es el juez el que lee la sentencia, porque los tres hacen la sentencia y uno solo el que lee, y ese es el presidente. Él tiene toda esa carga. Para dictar una sentencia favorable o una sentencia desfavorable a la persona a quien es el acusado. Bien, espero que esta parte de nuestro derecho penal, en esta lección 6, que son las teorías del delito, o la teoría del delito, sea que tenga sus efectos al día de mañana y que sepamos guardarlo y resguardarlo, estas actividades o todas estas partes de lo que habíamos dado en esta materia. Espero que pasen un buen resto de jornada y nos vemos la próxima semana. Que tengan ustedes muy buenas tardes.